Muy buenas noches, señoras, señores. Comenzamos Polideportivo en este programa 52 ya de la temporada 29, esta temporada tan extraña, tan atípica, pero que parece que afortunadamente todo marcha en la dirección correcta y las distintas competiciones van a poder llegar a su final. Algunas hasta el mes de julio, como después comprobaremos. Otras, en cambio, ya dando las últimas bocanadas. En fin, poco a poco se van cumpliendo objetivos y nosotros intentaremos estar aquí contándoselo hasta que éstas finalicen, si el trabajo nos deja. Comenzamos. Hoy, día de San Pascual Bailón, felicitamos a todos aquellos que celebren su onomástica, por ejemplo a Pascual Argudo, buen amigo de esta casa, y vamos a comenzar hablando precisamente de fútbol, y lo hacemos en las distintas categorías de nuestros cuatro equipos, primero hablando de la preferente, que en la tarde del sábado vivía otro choque, pues yo diría que de lo que va a ser, o esperemos que sea de aquí a final de temporada, es decir, en que la Abarán se esté jugando el todo por el todo, porque el partido era importantísimo y para ganarlo incluso hubo que remontar el gol del equipo rival conseguido a mediados de la primera parte. Lo cierto es que el partido se puso muy difícil y que la Abarán en la primera parte no estuvo demasiado fino. Todo lo contrario que el equipo del Real, que aunque no creaba peligro ante la meta de David Fernández, pero se le veía más cómodo y más dominador del terreno de juego. El primer gol llegaba muy pronto, en el minuto 3, un robo de balón en el centro del campo por parte de Imanol, del jugador número 8 del equipo del Real. Veía la posición adelantada de David Fernández y lanzaba una preciosa vaselina, con una exactitud tremenda, para poner el balón en la portería local, prácticamente pegado al larguero, haciendo imposible todos los esfuerzos que realizó el meta baranero por detener el balón. Era un auténtico jarro de agua fría, solo 3 minutos disputados, y cuando no había dado tiempo casi a que algunos espectadores rezagados se sentaran, por cierto no hubo mucho público, el equipo del Real, recordemos que venía empatado a puntos con el Abarán, se adelantaba en el marcador. Pero el Abarán siguió perseverando y sin ejercer como gran dominador sí hubo una cuestión que en el partido del sábado fue notable, y es que en los balones altos, sobre todo en las jugadas a balón parado, el equipo de Ico fue bastante superior, se impuso casi siempre al cuadro visitante, y así en el minuto 25 llegaba un saque de esquina en la banda izquierda del ataque del Abarán, a la derecha del meta rival, y el balón al segundo palo era rematado por el espigado Carlos Vacas para obtener el empate a 1 en lo que creemos es su primer gol en esta temporada, donde no ha tenido demasiados minutos, pero bueno, es un jugador muy joven que quizá en esta recta final pues pueda asumir un papel importante en el esquema del equipo abaranero. No hubo demasiadas cosas más llamativas en esa primera parte y así se llegó al descanso. Una primera mitad en la que el Abarán había jugado con David Fernández en la portería, con una defensa de 4 con Ismael, Schuster, Javi Parralo y Pepe. Por delante se situaban Dani Cánovas y Carlos Vacas, una línea de 3 medias puntas con Falcón, Kilian y Javi Hielo, y Guardiola como hombre más adelantado. A veces hablamos de los esquemas de la posición 4-4-2, 4-3-3 y en realidad, como en el último partido me decía un compañero de graderío, esto no es el futbolín y lógicamente los jugadores tienen movilidad y quizá lo más importante es ver las características de esos jugadores, y evidentemente en el Abarán había 4 jugadores como eran Falcón, Javi Hielo, Guardiola y Kilian, que es un auténtico comodín, pero 4 jugadores con auténtico carácter ofensivo, además de las incorporaciones de los centrales o del propio Carlos Vaca en las jugadas a balón parado. Pero lo cierto es que el Abarán no estaba funcionando con soltura, no se hizo dueño del balón a lo largo de esos primeros 45 minutos. Lógicamente, en el descanso había cosas que cambiar. El míster Ico habló con sus jugadores, se produjeron 2 cambios, se quedaban en el vestuario Ismael y Carlos Vacas y salían en su sustitución Alex Seco y Omane, lo que provocaba un cambio de posicionamiento en el terreno de juego, un cambio de posicionamiento de partida. Es decir, la defensa veía como Kilian
cambiaba su posición, por eso decía yo antes que lo de comodín, y pasaba a ocupar el lateral derecho, la posición que tenía Ismael en la primera parte, el único jugador que había sido tarjeteado. Los centrales eran los mismos y Pepe ocupaba el lateral izquierdo. Por delante se situaba Dani Cánovas, pero ahora sus compañeros eran Dani Seco y Omane, o sea, Alex Seco y Omane, jugadores con un carácter más ofensivo. Y por delante los tres hombres de punta, Falcón, Guardiola y Javi Hielo, intercambiando incluso posiciones, sobre todo Falcón y Guardiola, que intentaron algunas jugadas en combinación que a punto estuvieron de dar más fruto que el que dieron, que no fue poco, porque en el minuto 47, cuando solo se habían cumplido 2 minutos de la reanudación, precisamente Falcón recibe un balón en profundidad de su compañero Guardiola y pone el 2-1 en el marcador, pone por primera vez por delante al equipo baranero. Yo creo que este gol dio tranquilidad e hizo que el equipo local, el equipo de las colonias, jugara los minutos con más soltura y creando más ocasiones de peligro de todo el encuentro. Posteriormente, lógicamente, el equipo rival, que se veía por debajo en el marcador y sabía que se estaba jugando sus posibilidades, también intentó llegar a la meta de David Fernández, pero lo cierto es que sin mucho acierto. Posteriormente, en el minuto 66 se producían dos nuevos cambios. Saltaban al terreno de juego Javiti y Jorge Gómez, un delantero centro que sustituía a Falcón, digamos que un cambio normal, jugador por jugador, un hombre punta por otro hombre punta, y en cambio Jorge Gómez sustituía a Schuster en el eje de la zaga. Tampoco era un cambio táctico, por lo que prácticamente el equipo en la segunda parte mantenía ese mismo esquema. Y fruto de ello, en el minuto 78 llegaba el 3-1, el gol de la tranquilidad, que fue obra de nuevo de Javi Hielo, que está encontrando portería en estas últimas jornadas del campeonato y puede ser importantísima esa aportación, porque cada gol ahora vale su peso en oro. En otras cuestiones del partido, pues poco más que comentar. Si acaso que en el aspecto de las tarjetas, en el Abarán hubo dos jugadores que la vieron sobre el terreno de juego, Ismael y Alex Seco. En el equipo rival fueron tres, una en la primera y dos en la segunda mitad. Y lo que más llama la atención es que la juez de línea, la señorita Lorena Hernández Martínez, que acompañaba al señor Riquelme Jaudenes, me pareció de los jueces de línea o asistentes, como ahora se les llama, más entonado de toda la temporada a la hora de marcar el fuera de juego, a la hora de situarse en línea con el último defensor, pero también quizá con unas ciertas ganas de protagonismo, un cierto afán de protagonismo que le llevó a llamar dos veces a su compañero, al señor Riquelme, en la primera parte para mostrar una tarjeta amarilla a Borja, que se encontraba en el banquillo. Recordemos que no en el banquillo, sino en la grada y con mascarilla. Hay que tener buen oído para saber quién está haciendo algún comentario desde la grada, lo que llevó al grado sumo en la segunda parte, en los minutos finales, cuando después de ir ganando el Abarán 2-1, le llamaba de nuevo y el árbitro mostraba la cartulina roja directa a Schuster, a Cristian Marmor, que ya había abandonado el terreno de juego, cuando el Abarán ya iba ganando 2-1. Y la verdad es que me extraña por varios motivos. Primero y principal, porque conozco desde hace muchísimos años a Cristian, a Schuster, y me parece impropio, o sea, no creo que él dijera las palabras que el árbitro ha puesto en el acta, que le llamó sinvergüenza de manera reiterada. Por no creer, no creo que cuando un equipo va ganando sea necesario que un jugador del equipo de casa, que es el que va ganando, haga este comentario. Y más aún, insisto, que con mascarilla y estando tan separado en la grada y en una jugada en que la juez de línea estaba pues casi a la altura de la frontal del área, que desde esa posición, casi a 30 metros, tuviera capacidad para saber qué jugador o qué persona de la grada había pronunciado esas palabras, si es que las había pronunciado, y estar segura al 100% de ello. Pero lo cierto es que así lo ha reflejado en acta y al bravo capitán de la Abarán le costará al menos un partido de sanción. Creo que es lo único destacable en este aspecto arbitral, en un partido que no va a pasar a la historia ni por el gran juego desplegado, hubo buenas fases, es cierto, ni por el gran ambiente, y sí quizá por el mucho calor que hizo en la tarde del sábado, aunque peor fue en la del domingo. Pero indudablemente lo principal era el resultado y el Abarán logró la victoria, un Abarán 3, el Real 1, que da pie a seguir peleando por estar en lo más alto.
Toda la información del deporte local en la sintonía de Radio Abarán. Bueno, pues seguimos con la preferente para recordar los resultados de esta 15ª jornada en el grupo A. Fueron Mar Menor B 5, Juvenia 0, el equipo de Pozo Estrecho que parece hundirse en la tabla. Bueno, de hecho está hundido y cada día más. Molina 1, Alhama 0, victoria por la mínima del cuadro molinense. Cejín 4, Balsica 0, la goleada que más llama la atención por la posición de unos y otros en la clasificación. Bala Azul 1, Caravaca 3, era el gran partido de la jornada y saltó esa sorpresa, puesto que el Bala Azul no había perdido todavía en lo que iba de competición y caía en casa y de forma rotunda. Ceutí 0, Cabeza de Torres 0 y el ya comentado Abarán 3, Real 1. En la tabla clasificatoria el líder es el Caravaca con 28 puntos, los mismos que tiene el Club de Fútbol Molina. 26 para Bala Azul, 25 Balsicas Atlético y quinto Abarán con 24. Es decir, aunque sea poco a poco, punto a punto, el Abarán se acerca a esa primera posición. Solo 4 puntos le separan, aunque bien es cierto que son 4 equipos los que están por delante en el marcador y con algunos de ellos, todavía tiene que jugar en esta segunda vuelta partidos que pueden ser trascendentales, sobre todo los que se juegan en las colonias. Sexto clasificado es el Mar Menor B con 21, también 21 tiene el Real, 20 para Cejín Deportivo, Alhama cuenta con 19, Cabeza de Torres 16, Independiente de Ceutí 14, colista Club Deportivo Juvenia con 6. Polideportivo, tu información deportiva local en Radio Abarán. Una pequeña reseña de lo que queda de competición. Son total 7 jornadas las que restan. A la Abarán le tocan 4 partidos a domicilio y 3 en casa. El próximo fin de semana visita al colista Juvenia. También tendrá que visitar a Alhama, Cejín y Ceutí en la última jornada del campeonato, mientras que por las colonias tendrán que pasar 3 rivales directos. Balsicas, que recordemos está un punto por encima de la Abarán en este momento. Molina, que está 4 puntos por delante, ya que es el vicelíder, y Mar Menor B, que está por debajo, solo 3 puntos de la Abarán. Esperemos que para entonces el cuadro marmenorense, el filial marmenorense, tampoco tenga nada que jugarse en su visita a las colonias. Y pasamos al grupo B, donde aquí sí que parece que sigue ese mano a mano, que quizá se tenga que dilucidar en el duelo directo entre ellos. Los resultados: Santomera 0, Alcantarilla 0, Águilas B 2, Beniel 0, Yeclano B 1, Cieza 1, Archena 3, Algezares 1, Esparragal 0, Fortuna 4 y Algar 4, Pinatarense 1. El duelo en lo más alto de la tabla: Archena Sport 39, Fortuna Fibranés segundo 38, tercero es el Águilas B con 26, es decir, 12 menos que el equipo del Fortuna cuando quedan 21 por disputar. Cuarta y quinta plaza para Club Deportivo Cieza y Algezares con 23, lo que supone que es prácticamente imposible a 15 puntos de la segunda plaza, a 16 del liderato, poder dar alcance. Y a continuación pues ya están Santomera, Algar, Esparragal, Yeclano B, Alcantarilla, Beniel y colista Pinatarense. Y vamos con otra categoría, con la primera autonómica, y si el sábado hizo un día caluroso, no me digan la tarde del domingo, a las 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde, en el Estadio de las Colonias, que suele ser una de las zonas donde más refresca en todos nuestros alrededores, hacía un calor verdaderamente soporífero. Supongo lo mal que lo estarían pasando los jugadores, incluso con el uso de la mascarilla. Al final, victoria para el equipo de casa, para el conjunto de Javi Bernal, una sufrida victoria. Club Deportivo Ya del Campo 2, San Ginés de la Jara 1, en un partido que comenzó muy bien para la máquina verde, puesto que marcaba Omar el 1-0 en el minuto 4, pero en el 19 José García hacía el gol de la jornada, ya que marcaba desde el mismo centro del campo. Si en el partido de la Abarán les hablábamos de un gol desde unos 30 metros de vaselina, el de ayer, el del equipo del San Ginés de la Jara, fue prácticamente desde el centro del campo, con una precisión absoluta para poner el balón lejos del alcance de Ignacio de Noguera, que lógicamente ante un balón que estaba en campo contrario pues se encontraba al borde del área. Un auténtico golazo. Pero el equipo de La Hoya no cejó en su empeño y antes de llegar al descanso, en el minuto 40, una jugada individual de su delantero centro Núñez con un centro chus que rebotaba en un defensor y el balón se incrustaba en la portería del equipo de la zona del Algar, puesto que
San Ginés de la Jara es una pequeña pedanía, pero el equipo juega como local en el Algar. En el acta, el gol se lo han dado a Núñez, nosotros no vamos a ser quien para quitárselo. Personalmente me pareció que era en propia meta, que si no él hubiera despejado el defensor, había otro delantero que entraba en boca de gol y con la portería vacía para haber hecho el 2-1, pero lo cierto es que ese gol daba de nuevo ventaja al Club Deportivo Villa del Campo, que se iba al descanso con esa situación y que pudo mantenerla o supo mantenerla durante toda la segunda parte en un encuentro muy equilibrado ante un equipo que sabía lo que jugaba, ante un equipo con mucha veteranía. Incluso con algún jugador podemos hablar fuera de forma o pasado, un poco pasado de peso, pero un equipo, insisto, que sabía muy bien lo que quería y lo llevó hasta el último extremo. Por cierto, hoy desde el club han emitido un mensaje de apoyo a un jugador del equipo del San Ginés de la Jara que en los primeros minutos, en un choque en el centro del campo, cayó mal, se dobló el brazo y parece que tiene una fractura de codo. Llegaron las asistencias sanitarias, lo retiraron lo evacuaron a un centro hospitalario y desde aquí pues también desear al jugador que se recupere lo antes posible. Pues la verdad fue una jugada muy desgraciada. El Club Deportivo Villa del Campo en la tarde de ayer jugó con un once inicial con Ignacio en portería, David Ross, Ayala, España Parra, Chechu, Javi Toledo, Gatico, que jugaba en esa posición de media punta, con Omar, Benji y Núñez como hombres más adelantados. En el minuto 44 Quiterio suplió a Núñez, en el 58 José Antonio salía por Javi Toledo, posteriormente en el 62 era Ángel quien suplía a Gatico y finalmente en el 66 Alex hacía lo propio por Chechu. Lo cierto es que son 3 puntos importantísimos porque la tabla clasificatoria está muy igualada y porque ahora vamos a repasar lo que queda en esta competición, que es un calendario bastante extraño para el Club Deportivo Villa del Campo. Polideportivo, tu información deportiva local en Radio Abarán. En la clasificación, en las primeras posiciones no ha habido movimiento. El Roldán descansaba, sigue líder con 35 puntos. Segundo es ahora el Club Deportivo Villa del Campo con 34, pero con un partido más. Tercero en Montecasillas con 33, también con 16 partidos jugados. Y el cuarto en litigio es el Club de Fútbol Base Totana, que tiene 31 puntos, pero un partido menos. Es decir, parece que, salvo hecatombe, el quinto es el Lumbreras, que tiene 26. Entre estos 4 equipos, aunque quedan todavía 9 jornadas, algunos 8 partidos, lo cierto es que entre esos 4 equipos que ocupan las primeras posiciones deben de jugarse los 3 puestos de ascenso a territorial preferente. Y sin tiempo para celebrar en exceso esta victoria, el equipo verde tendrá que volver a jugar este miércoles porque tenemos jornada intersemanal. Concretamente, será el miércoles 19 a las 7 de la tarde en el campo del campus de la Facultad del CAF en Santiago de la Ribera, donde se midan Santiago de la Ribera y Club Deportivo Villa del Campo. Recordemos que el rival, el equipo de Santiago de la Ribera, es noveno con 20 puntos, un equipo que, bueno, está más cerca de la zona baja que de la alta, aunque parece que tampoco debe pasar demasiados apuros, pero seguro que lo va a poner muy difícil en ese choque del miércoles, donde los máximos rivales, pues concretamente el Base Totana se desplaza hasta Cabezo de Torres para enfrentarse al filial de esta población a partir de las 20:15 y, atención a este partido, 20:30 de la tarde-noche en el San José de Roldán, Roldán Club Deportivo Montecasillas. Ahí nada, el primero y tercer clasificado frente a frente, con lo que uno de ellos o ambos han de perder puntos en esta jornada. Posteriormente, el próximo domingo, el Club Deportivo Villa del Campo vuelve a jugar a domicilio. Lo hará en Puerto Lumbreras, el equipo que comentábamos que era quinto clasificado. Por lo que, como les decía antes, el calendario se aprieta y se pone difícil. Porque al Club Deportivo Villa del Campo, en 9 jornadas que restan, le deberían de quedar 8 partidos por disputar, tiene que descansar. Solo va a jugar 7 porque hay otro partido, el que debía jugar ante el San Andrés, que como todos los rivales sumará la victoria por 2-0 sin saltar al terreno de juego, pero solamente va a jugar 2 partidos en casa y 5 a domicilio. Es decir, el próximo fin de semana, o sea, este miércoles juega fuera en Santiago de la Ribera y el domingo de nuevo en Puerto Lumbreras. La siguiente semana, la del 30 de mayo, jornada de descanso para el equipo de Javi Bernal. Posteriormente, un nuevo partido a domicilio el 6 de junio
en Montecasillas, rival directísimo en la lucha por el ascenso. El miércoles siguiente, festividad del Día de la Región de Murcia, el día 9, hay jornada, la última jornada intersemanal en Primera Autonómica, pero es aquella en la que el Club Deportivo Valle del Campo va a sumar 3 puntos, 2-0 ante el San Andrés, sin bajarse del autobús, sin tener que sudar demasiado. El domingo siguiente, día 13, lógicamente le toca de nuevo jugar a domicilio, en el Palmeral, en esta pedanía. Y vuelve a jugar en casa, en la jornada 23, el 20 de junio, ante el Base Totana, el equipo que ahora es cuarto, el equipo que puede aspirar a meterse entre los 3 primeros. Es decir, que en un mes, desde este 19 de mayo que juega fuera, hasta el 20 de junio, que volverá a jugar en casa, ha de jugar 3 partidos a domicilio, una jornada de descanso y otra jornada de descanso, sumando 3 puntos. Pero no volverá a jugar ante la afición hasta ese 20 de junio. Posteriormente viaja a Cabezo de Torres. En la jornada del 4 de julio, la fiesta de la independencia de Estados Unidos, recibe en casa a la Lama B, en lo que es la penúltima jornada. Esperemos que para entonces, ya en pleno verano, en plena canícula, podamos estar celebrando el ascenso, como se merece, en el terreno de juego. Y en la jornada 26 tendrá que desplazarse a la Aljorra el 11 de julio para despedir la temporada. Esperemos que sea en un partido intrascendente, porque si no los corazones pueden pasarlo mal. Pero lo cierto es que, como les decía, el calendario es difícil, la racha es buenísima y hay que intentar que siga el máximo tiempo posible. Toda la información del deporte local en la sintonía de Radio Abarán. La única derrota de nuestro fútbol llegó en la mañana del domingo en Jabalí La Ñora, en el campo de la Caja de Cerillas. Y lo cierto es que se le puso muy bien al Club Deportivo Abarán, que en los primeros minutos se adelantó en el marcador, manteniendo bastante tiempo esa mínima ventaja, aunque posteriormente empataba el equipo de Jabalí. Ya en la segunda parte, de nuevo marcaba el equipo abaranero, Pablo Jesús, primero creo que fue Pablo Alarcón, que me perdonen si no es así. Y parecía que los puntos se iban a volver a Abarán con el equipo del Club Deportivo. Pero en el minuto 87-88 de partido llegaba el empate a 2. Desgraciadamente parecía que se iban a quedar 2 puntos. Pero las desgracias no vienen solas, y en esa recta final un autogol propició el 3-2 para el equipo de Jabalí La Ñora, que finalmente se hacía con una victoria inesperada e insospechada y dejaba a los de Abarán pues con las ganas, y después de haber realizado un gran esfuerzo, sin poder traerse nada positivo. En cambio, en categoría cadete, el partido que se jugaba en la noche de ayer, 8 de la tarde, en el Sánchez Cánovas de Molina de Segura, con mucho aprieto, con mucho sufrimiento, victoria para el equipo abaranero, que sigue segundo clasificado, Club de Fútbol Molina 3, Club Deportivo Abarán 4. Y en balonmano, ya saben, la actualidad durante todo el fin de semana nos llegaba desde Torrevieja, donde se estaba celebrando el sector F del Campeonato de España Juvenil Femenino, con representación de la Asociación Abaranera como campeón de la región de Murcia. La gran alegría, sin duda, que ya nadie nos la va a quitar, llegaba en la primera jornada con ese Leganés 19, Asociación Abaranera 24, una victoria de mucho prestigio, de mucho mérito, y que hace no sé cuánto tiempo que no se había podido lograr en un sector nacional. En esa misma jornada, Torrevieja 23, Ascó 20, con lo que el equipo salinero empezaba a demostrar su condición de favorito. En la jornada del sábado, Leganés se imponía 22-19 al equipo catalán, al equipo tarraconense, y en el duelo entre Torrevieja y Asociación Abaranera, superioridad total del equipo local, que en los primeros minutos abrió brecha en el marcador y todo fue esperar a ver cuál era el guarismo final. 27-11. Esa diferencia de goles ha provocado que el equipo de Abarán no pudiera mejorar su situación clasificatoria, aunque tampoco lo entendemos demasiado. Y me explico. En la jornada final, Handball Ascó 34, Asociación Abaranera 24, de nuevo un mal principio, y aunque el equipo lo intentó durante muchas fases del encuentro y acortó distancias, se veía que era imposible, el cansancio acumulado, etcétera, etcétera. Y en la final, pues nueva goleada para Torrevieja, que no dejó lugar a dudas. Torrevieja 28, Leganés
8. En la clasificación, Torrevieja primero con 6 puntos, con un parcial de una diferencia de goles de más 39. Segundo, según la Federación, Ascó con más 4. Tercero, Leganés con menos 22. Y cuarto, Asociación Abaranera con menos 21. Creo que es simplemente anecdótico, no tiene mayor trascendencia, pero no entiendo que habiendo un triple empate, cuando cada uno de los equipos ha ganado al rival, de hecho, Asociación Abaranera le había ganado a Leganés, y encima tiene una menor diferencia de goles, pues creo que debía ser el tercero. Pero bueno, lo importante es quedarnos con lo que han hecho nuestras guerreras, con ese magnífico campeonato que han realizado a lo largo de toda la temporada, con esa fase final celebrada en Cartagena, donde se imponían contra pronóstico, y con ese triunfo del viernes ante el conjunto madrileño de balonmano Leganés, equipo que tiene un club que tiene equipo en categoría profesional. En cuanto al balonmano, muy poquito más que decir, porque solamente queda en marcha el equipo alevín femenino y el resto pues ya de vacaciones. Y simplemente un apunte. Como saben, en esta categoría juvenil, tanto en la femenina como en la masculina, se han jugado 8 sectores. Los 8 campeones van a jugar la fase final, la auténtica fase final del Campeonato de España. Pues bien, en categoría femenina los clasificados han sido Porriño, Gijón, Carballal, La Roca, Pozuelo de Calatrava, Torrevieja, Elche y San Vicente. Lo que equivale a decir que se han clasificado 2 equipos gallegos, 2 equipos catalanes y 2 equipos de la Comunidad Valenciana. Para más INRI, 2 equipos de Alicante, y un asturiano y un castellano manchego. Y en cuanto a la categoría masculina, han sido Balonmano Cisne, Aneitasuna, Barça, Granoller y Casa Madrid, Cajasur, Agustinos y Balonmano Elda. Por lo que, con 2 participantes, se han vuelto a clasificar Cataluña y la Comunidad Valenciana, demostrando su mayor potencial en el mundo del balonmano desde las bases. Y de nuevo, los 2 equipos de la provincia de Alicante, tanto Agustinos, de la propia capital, como Balonmano Elda. El resto, pues un gallego, un navarro, un madrileño y un andaluz. En fin, esos son los equipos que van a seguir disfrutando del balonmano en categoría juvenil, que no es poco. Polideportivo, tu información deportiva local en Radio Abarán. Y parece que nosotros también vamos a seguir disfrutando, en este caso, con el baloncesto, con el deporte de la canasta, porque este pasado fin de semana nuestros 2 equipos han logrado sendas victorias, además de forma amplia. Y muy importante la primera, en categoría infantil femenina, partido de semifinal. Ida, Escuela Básquet Abarán 55, vamos a dar el nombre completo del equipo de Cartagena, Taquería Andalé de Cartagena 32. Pues nada más y nada menos que 23 puntos de diferencia, 23 puntos de ventaja para el equipo de Abarán, que tendrá que afrontar la vuelta en tierras portuarias el próximo fin de semana. Esperemos que con un buen resultado que al menos le permita jugar la finalísima de esta categoría. Y en cuanto a la categoría de minibásquet, pues una nueva victoria para un equipo que sigue segundo clasificado y anotando con una facilidad que me tiene sorprendido. Maristas B 42, Escuela Básquet Abarán 63. Un muy buen partido de nuevo de los chavales, con una puntuación muy repartida. Creo que el máximo anotador hizo 15 puntos, pero había varios jugadores por encima de los 10 tantos anotados, lo que equivale a decir que no es cuestión de tener un jugador que marque diferencias, sino de un equipo que progresa. Y esperemos que esta vez sea la definitiva para nuestro baloncesto. Como esperamos que ese hito del balonmano tenga su repercusión en animar a los chavales, y que de cara a la próxima temporada, pues a ver si las cuestiones de la pandemia, del COVID, siguen como van en estos momentos, nos vamos olvidando un poquito, nos siguen vacunando, volvemos de verdad a la normalidad, y el deporte también se adhiere a esa normalidad, porque va a costar mucho salir adelante. Son muchos los equipos que han parado durante esta pandemia, son muchos los chavales y las chicas que durante año y medio van a estar fuera de las canchas de juego, y va a ser difícil recomponer esa situación, porque habrá algunos que han pasado de categoría, otros incluso hayan cumplido la categoría juvenil, pero es, creo, objetivo de todos, desde todas las partes, padres, colegios, desde los medios de información, desde los propios clubes, intentar dar ese paso adelante y que la temporada 21-22 sea de verdad una temporada de eclosión
del deporte en todas las categorías y en todas las modalidades. Nosotros aquí vamos a poner el punto y final en la noche de hoy. Esperamos estar de nuevo con todos ustedes el próximo viernes. Ya saben que en esta fecha el trabajo manda, pero dada la emoción existente, sobre todo en el mundo del fútbol, con los equipos de preferente y primera autonómica que se están jugando sus posibilidades de ascenso, pues vamos a intentar soportar hasta final de temporada nuestro programa para poder tenerles informados puntualmente de todo aquello cuanto acontezca. Ya saben, la próxima cita el viernes. Feliz semana y hasta entonces.